Existen historias que nunca deberían ser contadas, relatos que permanecen en la memoria de quienes los vivieron porque dejaron cicatrices imposibles de borrar. Personas que, desde la infancia, han sido perseguidas por algo que solo ellas podían ver. Pesadillas que nunca terminaron al despertar, sino que se hicieron más reales con el paso de los años. Figuras que aparecen en ventanas a las 3 de la madrugada, observando en silencio, esperando algo que nadie puede entender. Voces de niños en lugares donde no hay nadie. Sombras que se mueven en los techos, más grandes de lo que cualquier ser humano podría ser. Esta noche, te llevaremos por un camino donde el miedo no es solo una sensación, es una presencia que te acompaña. Las siguientes historias están basadas en experiencias y relatos de personas que aseguran haber vivido encuentros con lo inexplicable. Algunos testimonios pueden contener descripciones perturbadoras. Se recomienda discreción al espectador. ¿Estás listo para adentrarte en la oscuridad? La noche siempre ha sido un refugio para lo inexplicable, un umbral entre lo que creemos real y aquello que nos persigue en la oscuridad. Y esta historia, una de las más aterradoras jamás contadas, comienza con un niño que durante años vivió una pesadilla recurrente, una pesadilla que nunca se desvaneció con la luz del día. Ahora, con casi 30 años, él sigue recordando cada detalle como si aún estuviera atrapado en aquella infancia, con el mismo temor que lo paralizaba cuando tenía solo 7 años. Todo comenzó cuando apenas era un niño en preescolar. Cada noche, en sus sueños, una figura oscura descendía sobre el terreno baldío junto a su casa. Una bruja, con un vestido negro y un rostro tan deformado que solo podía pertenecer a una historia de terror. Su cabello blanco y maltratado flotaba en el aire, mientras ella lo acechaba con una mirada hambrienta. Él intentaba advertir a su familia. Gritaba, suplicaba que le creyeran, pero sus palabras se desvanecían en la indiferencia de los adultos. Nadie quería escuchar, nadie quería ver lo que él veía, pero los sueños no desaparecieron. Con el tiempo, la bruja se acercaba más y más. Cuando ingresó a la primaria, la veía 2 o 3 veces por semana, cada vez más cerca de su casa. Una noche, cuando su cuerpo aún era el de un niño indefenso, despertó en medio de su pesadilla y la encontró ahí, suspendida en el aire, a solo 20 metros de su ventana. Sus gritos rompieron el silencio de la casa. Esta vez, alguien le creyó. Pero en lugar de actuar, su familia solo le dio un consejo que parecía no tener lógica. Escóndete bajo la ventana. No importaba cuánto insistiera, la respuesta siempre era la misma. Como si esa frágil barrera de cristal fuera lo único que podía protegerlo de aquel ser que lo acechaba sin descanso. Las noches pasaban y la tortura continuaba. Aquella presencia oscura lo seguía, acercándose más con cada pesadilla. Y lo peor era saber que, aunque despertara, el miedo jamás se desvanecería. Porque a veces, los sueños no son solo sueños. A veces, son advertencias de algo mucho más aterrador que la propia imaginación. Las pesadillas no cesaban. Noche tras noche, la bruja se acercaba más, desafiando la frontera entre el sueño y la realidad. Primero, desde la distancia, flotando en la penumbra del terreno baldío. Luego, sus movimientos se volvían más perturbadores, reptando lentamente por el suelo como si fuera un depredador acechando a su presa. Y una noche, él la vio trepando la cerca del jardín con la agilidad imposible de una araña. Sus extremidades huesudas se aferraban al metal, su rostro oculto en la sombra, como si esperara el momento exacto para atacar. Su familia, al escuchar sus gritos de pánico, finalmente le creyó. Pero su única respuesta seguía siendo la misma: escóndete bajo la ventana. Como si ese delgado cristal pudiera ser suficiente para mantenerlo a salvo. Y así lo hizo, noche tras noche, sintiendo su respiración entrecortada mientras la bruja se acercaba cada vez más. Hasta que, en una de esas madrugadas, el silencio fue interrumpido por un sonido que le heló la sangre.
un rascado lento y persistente en el vidrio de su ventana, uñas largas y negras recorriéndolo, buscando una entrada. Su madre comenzó a rezar cada noche con él. Quizás pensó que era solo un delirio infantil, un reflejo de su fe. Pero el horror no se detuvo. La última noche que soñó con ella fue diferente, más real, más aterradora. Todo se mezcló, la bruja flotando en la lejanía, acercándose con movimientos erráticos, como si una fuerza invisible la jalara. Luego, al cruzar la cerca, dejó de flotar. Su cuerpo se contorsionó, arrastrándose como un ser a medio camino entre humano y bestia. Sus manos, extendidas hacia los lados como una figura sagrada pervertida, se pegaron al cristal. Sus ojos vacíos lo buscaban. Como siempre, él se escondió. Pero esta vez no fue suficiente. Un crujido recorrió el cuarto. La ventana se abrió. El aire frío inundó la habitación. Sintió las garras de la bruja clavarse en sus hombros, heladas, afiladas, tirando de él hacia la oscuridad. Reunió el poco valor que le quedaba y giró la cabeza. Y allí estaba ella, a centímetros de su rostro, sonriendo. Su boca deformada se alzó en una mueca de puro horror. Sus ojos desorbitados reflejaban la locura. El grito jamás salió de su garganta. Lo siguiente que recuerda es despertar en una clínica, rodeado de su familia. Había tenido fiebre tan alta que perdió la conciencia. Lo que pasó esa noche, nadie quiso hablarlo. Lo único que supo es que, poco después, su familia tomó una decisión: huir. Los años pasaron y con el tiempo, la verdad salió a la luz. No se mudaron buscando una casa más grande, como le hicieron creer. Number C fueron porque había algo más en aquel lugar, algo que nadie pudo explicar, algo que todos prefirieron ignorar. Cuando él tenía 15 años, su familia finalmente le contó lo que realmente ocurrió en aquellos últimos meses en la casa. No era solo un sueño, no era solo su imaginación. En la casa de enfrente, cruzando el terreno baldío, alguien los observaba cada noche. A las 3 de la madrugada, una figura aparecía en el tejado. Nunca se movía, nunca hacía ruido, solo estaba allí, con la mirada fija en su hogar, en la misma ventana donde él solía esconderse en sus pesadillas. Al principio, nadie le dio importancia. Una anciana con costumbres extrañas, una mujer que tal vez vivía con la familia de al lado. Pero todo cambió cuando su padre la vio una noche en un lugar imposible, de pie, en medio del terreno baldío, como si hubiera estado esperando algo. Al día siguiente, un vecino les dio una respuesta aún más perturbadora. Nadie vivía en esa casa aparte del matrimonio que la alquilaba. Pero los más viejos de la calle recordaban un rumor, una historia que se contaba en susurros. Hacía muchos años, una mujer vivía en esa zona, una anciana que practicaba rituales oscuros, que aparecía en la noche para acechar a aquellos desafortunados que cruzaban su camino. ¿Podría ser la misma persona? ¿Podría alguien seguir existiendo en las sombras de un pasado olvidado? Entonces, todo cobró sentido. Su madre comenzó a dormir con él justo después de que contara sus sueños, y la noche en la que la fiebre casi lo llevó, la mujer apareció. No en un sueño, no en su mente. Su familia la vio caminando en el patio, en silencio, como si no le importara que la descubrieran. Solo se movía, de ventana en ventana, sin hacer ruido, como si estuviera buscando algo. A la mañana siguiente, su madre confrontó a la dueña de la casa vecina. Pero su respuesta no fue lo que esperaba. No había ninguna anciana viviendo con ellos, ni una madre, ni una abuela. Solo ella y su esposo. Y sin embargo, ellos también habían oído cosas. Pasos en el techo, ruidos en la noche. Cada vez que se asomaban, no encontraban nada. Ese mismo día, la familia decidió irse. No dejaron nada atrás, ni un solo rastro de su existencia en aquel lugar. Y jamás volvieron a mirar atrás. En 1994, ocurrió algo que aún hoy sigue siendo difícil de explicar. No hay exageraciones, no hay adornos en esta historia, solo los hechos.
Y lo que pasó esa noche de Halloween quedó grabado en la memoria de quienes estuvieron allí. El protagonista creció en un pequeño pueblo del norte de México, no muy lejos de la frontera con Estados Unidos. Allí, la noche del 31 de octubre era especial. No se trataba solo de pedir dulces, era un ritual, un momento en el que los niños se transformaban en criaturas de pesadilla y recorrían las calles en busca de la casa mejor decorada, la que ofrecía no solo caramelos, sino una verdadera experiencia de terror. Pero ese año, Halloween se sintió distinto. Algo en el aire había cambiado, y todos en el pueblo lo sabían. Semanas antes, un crimen brutal conmocionó a la comunidad. Una familia que vivía en las afueras fue masacrada. Los padres y una niña fueron encontrados sin vida. Lo peor fue el hijo de 10 años. No apareció junto a ellos. Su cadáver fue hallado al día siguiente en un cerro, a varios kilómetros de distancia. Lo habían dejado allí, como si fuera una ofrenda macabra. El rumor se esparció rápidamente. Algunos creían que lo ocurrido tenía connotaciones oscuras. Nadie sabía quiénes habían sido los responsables, pero una sensación de peligro flotaba sobre el pueblo. Las puertas se cerraron más temprano. Las calles se volvieron silenciosas y por primera vez los adultos advirtieron a los niños que no salieran esa noche, pero ellos no lo entendían, no lo creían. Aprovechando que algunos padres trabajaban y otros no estaban en casa, varios niños se reunieron y salieron, ignorando el miedo de los mayores. Creyeron que sería una oportunidad perfecta. Sin competencia, todos los dulces serían para ellos. Sin embargo, algo estaba mal. Las casas aún tenían decoraciones, pero en la mayoría de ellas no había movimiento. Solo algunas luces encendidas, algunas sombras tras las cortinas. Pero no había risas, ni música, ni otros niños corriendo por las calles. El pueblo, antes vibrante y lleno de vida en esta fecha, estaba desierto. No solo de niños, también de adultos. Era como si todos hubieran decidido esconderse, como si supieran que esa noche algo más saldría a las calles. Algo que no tenía que ver con disfraces ni con caramelos, algo real. Caminaron por calles vacías, con las linternas de sus disfraces reflejando la nada. Fue entonces cuando vieron las luces, una pequeña iglesia, al final de la calle, donde varias personas salían en silencio de un servicio nocturno. No sabían de qué religión se trataba, pero lo cierto es que ninguno de ellos celebraba la noche de brujas. Una mujer extremadamente delgada, de unos 50 años, se acercó con urgencia. No deberían estar en la calle, niños. Les habló con la voz tensa, los ojos ansiosos, pero ellos no le hicieron caso. Solo querían pedir dulces. La mujer, suspirando, les extendió un ramo de flores pequeñas con tallos largos. Llévense esto. Si los vuelvo a ver, les prometo que les daré dulces otro día. Pero váyanse a casa. Eligieron mal el pueblo, niños. Ignoraron la advertencia. Parecía una anciana extraña, alguien a quien el miedo de los adultos había contagiado. El viento sopló con más fuerza, y entonces se escuchó el sonido. No fue un grito, no fue un lamento, fue un sonido profundo, distorsionado, como una grabación de una casa del terror. Se detuvieron. Se miraron entre sí con sonrisas nerviosas. Voltearon hacia el origen del ruido. Una casa vacía. No había luces, ni movimiento. Y sin embargo, aquel sonido había salido de allí. El sonido se repitió. Esta vez, de la casa de enfrente. Miraron en la oscuridad del patio, pero no distinguieron nada. Entonces, lo vieron. Habían estado mirando en el lugar equivocado. Sobre el techo de una de las casas, se alzaba una silueta gigantesca. Medía al menos 2 metros. Sus extremidades eran largas, anormalmente largas. No podían ver su rostro, solo la sombra de algo que los observaba desde la altura. No lo pensaron. Corrieron. Algunos huyeron por una calle, otros por otra. Se reencontraron cuadras después, jadeando, temblando. Pero los que habían tomado el otro camino dijeron algo que los dejó helados. Nos siguió. La cosa había saltado de techo en techo, siguiéndolos con movimientos antinaturales.
Y lo peor era el sonido. Un jadeo, un resoplido, como el de un toro furioso, como si algo mucho más grande y pesado los persiguiera en la oscuridad. Caminaron hasta encontrar al hermano mayor de uno de ellos, un taxista. Rogaron que los llevara a casa. Aceptó, pero antes de que uno de ellos bajara, murmuró con el ceño fruncido: «No sé qué pasa, pero hoy no hay nadie en la calle. Hay algo raro en el aire. ¿No lo sienten ustedes?». Nadie respondió. No había palabras para explicar lo que acababan de vivir. Pero esa noche, en cada una de sus casas, escucharon cosas. Pasos en los techos, gemidos en la oscuridad, y esa respiración pesada, profunda, que parecía venir de algo demasiado grande para estar allí. Al día siguiente, en la escuela, supieron la verdad. No habían sido los únicos niños en salir aquella noche. Un grupo de 6 estudiantes de 6º grado también desafió las advertencias. Pero después de esa noche, ninguno volvió a hablar de lo que vieron en las calles vacías. Se iniciaron investigaciones. No encontraron rastros de los niños. Solo un hombre, un viejo ermitaño que vivía en un rancho a kilómetros del pueblo, dijo haber visto algo. Una silueta de más de 2 metros de altura caminando entre la niebla, y detrás de ella, varios niños siguiéndola en fila. Nadie creyó su historia. Lo llamaron loco. Pero desde entonces, pasaron años antes de que en ese pueblo alguien volviera a celebrar Halloween. Y cuando lo hicieron, una nueva tradición surgió. Las puertas se cierran más temprano. Nadie se aventura en las calles después de cierta hora, porque aunque nadie lo dice en voz alta, todos saben que hay algo allá afuera, algo que sigue esperando, algo que regresa cada 31 de octubre. A veces, los recuerdos duermen en nuestra mente, esperando el momento exacto para regresar. Él no quería hablar de ello, no hasta que, por alguna razón inexplicable, esos sueños volvieron a perseguirlo. Desde que le contó esta historia a su novia, desde que consideró enviarla, algo cambió. Las noches se hicieron más largas. La sensación de ser observado regresó, como si aquello que había olvidado jamás lo hubiera olvidado a él. Tiene 65 años y creció en un pequeño rancho en San Felipe, Guanajuato. Su infancia estuvo marcada por la tranquilidad del campo, hasta aquella mañana en que todo cambió. Llovió durante 2 días seguidos. Un viento helado recorría la tierra, arrastrando el lodo y el agua como si algo en la naturaleza se resistiera a irse. Cuando despertó, lo primero que escuchó fueron los gritos de sus padres. Algo terrible había ocurrido durante la noche. Una vaca apareció muerta. Su becerro y otros animales de la granja desaparecieron. No había señales de depredadores, solo un extraño silencio que se extendía en el aire. Nadie sabía qué había pasado. Nadie podía explicarlo. Su madre intentó seguir con la rutina, preparando el desayuno antes de salir al pueblo. Pero cuando regresó, su rostro pálido y su mirada perdida revelaron que traía consigo una noticia aún más oscura. Don Genaro, el mejor amigo de su padre, atravesaba una profunda crisis emocional. Una madrugada, ocurrió algo trágico en su hogar, algo que marcó para siempre a la comunidad. A la mañana siguiente, un niño del pueblo lo encontró en un estado que nadie podía explicar, y desde entonces, su historia quedó envuelta en el misterio y el temor. El pueblo entero se conmocionó. Su padre salió de inmediato para confirmar lo sucedido, y en casa, su abuela encendió más veladoras de lo normal. Sus manos temblaban, su voz era apenas un susurro. «Algo malo ha llegado al pueblo», dijo. Sus palabras no eran una suposición, no eran un presentimiento vacío, eran una advertencia, una certeza. Y aunque nadie lo sabía todavía, aquella noche solo había sido el principio. La tormenta había dado tregua. La lluvia se detuvo lo suficiente como para que su hermana mayor decidiera salir. La abuela intentó detenerla, pero no hubo forma de convencerla. «Regreso en unos minutos», dijo, y cruzó la puerta sin mirar atrás. Y fue en ese instante cuando todo comenzó. El niño pequeño, que hasta ese momento había estado tranquilo, rompió en llanto. No era un llanto normal, no era berrinche ni miedo infantil.
Era un grito de pánico puro. Su mirada se clavó en el techo, fija en algo que nadie más podía ver. No reaccionaba a los llamados, solo temblaba. La abuela, con su sabiduría silenciosa, murmuró algo incomprensible y salió por la puerta trasera en busca de hierbas para preparar un remedio. Caminó solo unos metros y se detuvo. Se quedó ahí, inmóvil, mirando hacia la oscuridad, como si algo la hubiera paralizado. Y entonces llegó el sonido, un llanto, un lamento arrastrado por el viento, tan lejano y a la vez tan cerca que la piel se erizaba al escucharlo. La niña sintió el impulso de correr. Sabía que tenía que buscar a su hermana, pedir ayuda, salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Tomó al niño en brazos y salió corriendo. Apenas había dado unos pasos cuando un grito la detuvo en seco. Un grito que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Pero lo más aterrador era la dirección de donde venía. Número del suelo. No del bosque, sino de arriba, del techo de la casa. Quiso correr, pero el grito volvió a sonar, más cerca, más fuerte. Fue entonces cuando escuchó la voz desesperada de su abuela llamándola, suplicándole que regresara, y luego la advertencia que la haría mirar hacia arriba. «Arriba, mi niña, está arriba de ti, en el árbol». Y allí estaba, suspendida entre las ramas de un enorme árbol de pirul, a más de 20 metros del suelo, una figura vestida de blanco, inmóvil, observando. Su rostro, cubierto por la sombra de la noche, parecía un vacío absoluto, como si en vez de facciones humanas solo hubiera oscuridad. Su cabello largo colgaba en mechones desordenados, flotando en el aire sin viento. La niña no lo pensó dos veces. Corrió de vuelta a casa, sintiendo la presencia a sus espaldas. Su abuela salió a su encuentro, la arrastró al interior y cerró cada puerta, cada ventana. La hizo rezar con ella, aunque sus manos temblaban más de lo normal. Pero lo más aterrador no fue lo que vivieron dentro de aquella casa, sino lo que ocurrió después. La abuela no se quedó. Sabía que su otra nieta estaba afuera, y sin dudarlo, salió. Salió con la criatura aún en el árbol, con los gritos aún flotando en la noche, con el peligro acechando. Nunca la había visto tan valiente. Cuando regresaron, su hermana no vio nada. No escuchó nada. Pensó que todo había sido una exageración. Sus padres tampoco creyeron una sola palabra. Pero había algo que nadie pudo explicar. Algo que, con los años, se volvió aún más inquietante. El niño, que apenas tenía 2 años aquella noche, creció. Y un día, sin que nadie le mencionara nada, sin haber escuchado nunca esa historia, lo dijo. Recordaba a la mujer de blanco en el árbol. Los años pasaron y la vida siguió su curso. Dejaron atrás el pueblo, la casa, la infancia marcada por aquel encuentro aterrador. Pero su abuela no quiso irse. Se quedó en su hogar, aferrada a los recuerdos, a la tierra que la había visto envejecer. No fue hasta que él cumplió 20 años que lograron convencerla de visitarlos en San Antonio. Y fue entonces cuando aprovechó para preguntarle. Quería saber si recordaba a la mujer en el árbol. La abuela lo miró, y en su rostro se dibujó una expresión imposible de descifrar. No era solo miedo, no era solo tristeza, era algo más, algo que parecía pesarle en el alma. «Pobrecita», Zrenia murmuró. «Sigue llevándose animalitos y cristianos, sigue regresando a llorar». Pero esta historia no termina aquí. A cientos de kilómetros de distancia, en un pequeño pueblo de Michoacán, un joven médico iniciaba su servicio social. Su nombre era Eric, y aunque en aquel momento no lo sabía, estaba a punto de enfrentarse a algo que la lógica no podía explicar. Desde su llegada, fue advertido. Por las noches, escucharás ruidos. Eric pensó que era solo una broma, pero no tardó en descubrir la verdad. La clínica, construida sobre una antigua hacienda, guardaba secretos que se manifestaban cuando el sol desaparecía. Cada noche, desde el segundo piso, un nivel abandonado y sin ocupantes, se escuchaban pasos. Pasos pequeños,
como los de niños corriendo por los pasillos. A veces eran risas suaves, casi imperceptibles. Otras, simples ruidos en el techo, como si alguien caminara sobre él. Pero lo peor ocurrió una noche de tormenta. El cielo se iluminaba con relámpagos cuando Eric terminó sus notas médicas. La clínica quedó a oscuras de repente, como si la electricidad hubiera sido devorada por algo más que el clima. Y en ese momento, los pasos cesaron. La atmósfera era sofocante, pero su deber lo llamaba. En el pasillo, el refrigerador de vacunas debía mantenerse en temperatura adecuada. Avanzó con la linterna de su celular, pero cuando estaba a punto de llegar, lo sintió. Un golpe seco en su hombro izquierdo. No fue el viento, no fue una ilusión. Alguien lo empujó con fuerza suficiente para hacerlo tambalearse. Iluminó a su alrededor con la respiración entrecortada. No había nadie, pero arriba, en el segundo piso, los pasos comenzaron de nuevo, más fuertes, más pesados. No esperó para averiguar qué era. Hizo su trabajo lo más rápido posible y se dirigió a su habitación. Pero incluso allí, en la aparente seguridad de su cuarto, el sonido continuó. Algo seguía moviéndose en el piso de arriba. Algo que nunca debería haber estado allí. Y esa noche, por primera vez, Eric comprendió que no estaba solo. Las noches en la clínica nunca eran silenciosas. Siempre había ruidos, pasos en el segundo piso, murmullos en la oscuridad. Pero lo que ocurrió aquel viernes fue diferente. Una mujer, vecina del lugar, entró a su consultorio y le preguntó por qué había estado despierto hasta tan tarde. Eric frunció el ceño. Sabía con certeza que la noche anterior se había acostado temprano. Cuando le pidió más detalles, la mujer explicó que alrededor de las 3 de la madrugada, mientras iba a la cocina por un vaso de agua, vio que las luces de la clínica seguían encendidas. Se asomó por la ventana y observó a alguien moviéndose dentro, paseando de un lado a otro, pasando de ventana en ventana. Asumió que era él y regresó a la cama sin darle importancia. Pero Eric sabía la verdad. A esa hora, él estaba dormido y estaba completamente solo. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Unos días después, un niño de 5 años llegó a consulta con un resfriado. Su madre, aprovechando la oportunidad, le pidió algo más para ayudarlo a dormir, pues últimamente no conciliaba el sueño. Eric, en un intento por entender la situación, le preguntó al pequeño por qué no podía dormir, y la respuesta le heló la sangre. Porque Ángela no me deja. La mirada confusa de la madre lo dijo todo. Esa Ángela no existía. Eric decidió no darle importancia. Le aseguró al niño que nadie podía hacerle daño y continuó con su trabajo. Esa noche, mientras empacaba sus cosas antes de regresar a casa, escuchó un sonido inconfundible. 3 golpes en la ventana. Pensando que podía tratarse de una emergencia, se asomó. No había nadie. Se acercó más. La oscuridad del exterior lo envolvía, pero su instinto le decía que algo estaba allí. Entonces, justo frente a su cara, 3 golpes más. El miedo se apoderó de él. Su cuerpo se tensó, su respiración se volvió errática. Sin pensarlo, corrió hacia su habitación, apagó las luces y se cubrió con las cobijas como si eso pudiera alejar lo que sea que estuviera afuera. A la mañana siguiente, abordó el transporte que lo llevaría de regreso a casa. Pero lo que ocurrió en esa combi fue lo que finalmente lo convenció de que algo lo estaba siguiendo. Entre los pasajeros, reconoció a la mujer del día anterior y al niño. El pequeño lo vio y sonrió. Se acercó con la inocencia de quien desconoce el horror y dijo con entusiasmo: «Doctor, Ángela me contó que fue a visitarlo anoche. Dice que le tocó la ventana, pero usted no le quiso abrir». Eric no respondió. No pudo hacerlo. Solo miró al niño, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Desde entonces, ha intentado encontrar una explicación lógica. Quizás su mente jugaba con él. Quizás todo era una simple coincidencia. Pero hay algo que no puede negar. En esa clínica, en esa ex hacienda olvidada por el tiempo,
Hay algo que lo observa, algo que cada noche se acerca un poco más. Y ahora, está a solo 6 meses de regresar. La pregunta es, ¿qué lo estará esperando? Al final, todas estas historias tienen algo en común. Nadie pudo explicarlas. La bruja que acechaba en los sueños nunca dejó de buscar. La anciana que aparecía en los techos nunca fue encontrada. Los niños que salieron en la noche de Halloween nunca volvieron. A veces, no hace falta ver para creer. Basta con escuchar, con sentir, con recordar que hay cosas que simplemente no deberían estar allí, pero están. Tal vez en una casa que parece normal, tal vez en un consultorio vacío, tal vez justo afuera de tu ventana, esperando a que apagues la luz. Y si alguna vez escuchas pasos en el techo cuando sabes que no hay nadie, si sientes una mirada clavada en ti sin explicación, o si ves una silueta demasiado alta en la oscuridad, no te atrevas a ignorarlo, porque hay historias que no terminan cuando se cuentan. Algunas siguen ocurriendo, y quién sabe, tal vez la próxima sea la tuya. Las historias de arriba están basadas en experiencias y relatos de personas que aseguran haber vivido encuentros con lo inexplicable. Algunos testimonios pueden contener descripciones perturbadoras. Si llegaste hasta este punto, es porque eres valiente. Déjanos saber en los comentarios qué historia te impactó más y si alguna vez has vivido algo similar. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más relatos escalofriantes. Nos vemos en el próximo video, si es que aún sigues aquí.